Las instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta han venido para quedarse. Esto va a ser la opción que vamos a ver cómo en los próximos años va ganando terreno a unos pasos agigantados. Eso ya lo estamos viendo hoy en día, como prácticamente cualquier pequeña fábrica, cualquier vivienda unifamiliar, casa en pueblo, etcétera, instala placas sencillamente porque es rentable. Han bajado mucho de precio. Las placas hoy en día ya están por debajo de 100 euros por una placa que produce más de 500 vatios, 550, 600 vatios por menos de 100 euros. Los inversores, que es pura electrónica, también están bajando mucho de precio, pudiendo encontrar ahora ya inversores en el entorno de los 500 a 800 vatios que están muy bien, y ya veremos cómo incluso se nos incorporan las baterías. Pero claro, ¿qué es lo que nos pasa con las instalaciones fotovoltaicas? No podemos pensar que estas son instalaciones que ahí están, que ahí se van a quedar y que ahí para siempre, ¿no? Ya sea una instalación doméstica, o sea, una pequeña empresa o una gran empresa, necesita verificar periódicamente que estas instalaciones están correctas. Después, pues claro, nos podemos encontrar sorpresas que no queremos, como que por ejemplo las placas se nos vuelen, o por ejemplo que haya conatos de incendio o incendios, o que haya mal funcionamiento, pérdidas de prestaciones, etcétera, simplemente por tener unas instalaciones completamente desatendidas. Fijaros que en las instalaciones fotovoltaicas ya nos encontramos dos cosas que son completamente anormales, que a nosotros nos parece que no están bien hechas. La primera cosa es que la certificación que se hace sobre estas instalaciones se refiere al reglamento electrotécnico de baja tensión, que no es un reglamento que esté específicamente pensado para las instalaciones fotovoltaicas. Hay una instrucción técnica complementaria, la instrucción técnica complementaria 53, que lleva ahí en proceso de elaboración varios años, pero que no termina de convertirse en una realidad. La instalación, la ITC 53, nosotros la hemos revisado, estamos de acuerdo en todo, nos parece que es una ITC magnífica, nos parece que dará un resultado estupendo, pero no es de obligado cumplimiento. Y que es verdad que aconsejaríamos a cualquiera que va a hacer una instalación que verificara que cumple con lo que dice la ITC 53, porque aunque ahora mismo no esté en vigor, lo estará esa o con alguna modificación. Recordemos que ahora mismo lo que os podéis descargar en internet es el borrador. Si queréis ver el borrador, aquí en descripción os decimos dónde podéis descargar la ITC 53, pero vamos, que tampoco hace falta que pinchéis ahí, simplemente con que busquéis en Google ITC 53 de ERBT, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, vais a poder descargaros ese borrador. Pues como digo, no podemos pensar que las instalaciones no tienen ningún mantenimiento, no tienen nada, simplemente las instalo y ya para toda la vida están iguales. ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos? Primero, que el diseño no esté bien hecho, el diseño de la instalación al completo no sea correcto, ya sea la parte más mecánica, ya sea la parte más eléctrica, ya sea la parte más fotovoltaica, ¿no? Pues primero hay que comprobar que el diseño es correcto. Claro, una vez que ya está diseñado e instalado, ya no hace falta verificar cada vez el diseño, pero sí que es verdad que al menos cuando se va a aceptar la instalación deberíamos verificar que el diseño es correcto. Es más, deberíamos verificarlo antes de que haga la instalación para corregir cosas sobre diseño que no fueran correctas. También hay cuestiones que tienen que ver con las calidades de los equipos, que tenemos que verificar. Hay cuestiones relacionadas con el montaje, porque uno de los riesgos más importantes que nos vamos a encontrar en el montaje va a ser o que el viento destruya nuestra instalación, vuele estas placas con todos los riesgos que eso supone, o bien que sea un peso tal que hunda la estructura. Bueno, pues todo eso tendremos que ver cómo abordamos esos riesgos. Hay otros riesgos relacionados con el cableado, hay riesgos relacionados con dónde se han colocado determinados elementos, así que vamos a tener que valorar algunos de estos riesgos, vamos a tener que valorar en qué estado se encuentran
y vamos a tener que valorar si es una instalación pensada para ser mantenible. Incluso vamos a tener que verificar específicamente tanto los riesgos de incendio como los riesgos relacionados con el viento. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo esa instalación? Pues, por supuesto, tendremos que hacer una inspección visual y también tendremos que someter la instalación a toda una serie de pruebas. De las pruebas hemos hablado en otros vídeos y hablaremos mucho más, que son pruebas, las pruebas principales pues tienen que ver con pruebas de la curva, verificación de la curva IV, la curva de intensidad-voltaje, pruebas de termografía, verificaciones termográficas, estas nos van a alertar mucho sobre los riesgos de incendio, las posibilidades de incendio. Vamos a hacer, en caso de que podamos hacerlo, y poco a poco vamos a ir viendo cómo bajan de precio estos equipos las pruebas de electroluminiscencia. A nosotros nos gustan mucho estas pruebas de electroluminiscencia, sobre todo desde que hemos visto cómo han bajado bruscamente de precio, desde 20.000 euros que valía una cámara hace no mucho tiempo, ahora ya los encontramos por 7.000 o 8.000 euros en el mercado. Después, ¿qué más cuáles son las siguientes conjuntos de pruebas que vamos a realizar al margen de las verificaciones que hagamos en los sistemas de control? También será bueno que nosotros comprobemos que le hagamos toda una serie de pruebas eléctricas y que sometamos la instalación a toda una serie de pruebas eléctricas. Medición de la puesta a tierra, mediciones de aislamiento, verificación de protecciones, etcétera. Bueno, pues, pero claro, todas esas pruebas, todo ese conjunto de pruebas, ¿qué es lo que vamos a hacer después con ellas? ¿Cómo vamos a digerir todas estas pruebas? Esto es lo que queremos enseñaros aquí, en este pequeño Excel. Y en este pequeño Excel lo que hemos hecho ha sido, imaginad una gran instalación o un propietario que tiene varias instalaciones en varios sitios, ¿no? Imaginad que esto lo dividimos en zonas. Siempre estamos hablando de instalaciones sobre cubierta, ¿eh? No estamos hablando, por supuesto que esto es aplicable a otras instalaciones, pero aquí vamos a pensar en instalaciones sobre cubiertas. Queremos ver cómo hemos armado esta pequeña hoja que nos permite de un vistazo muy rápido ver cómo tenemos nuestra instalación. Bueno, pues aquí tenemos en columnas las diferentes zonas que hemos inspeccionado, por si es una instalación pequeña, pues a lo mejor con poner una sola zona nos vale, pero imaginad que tenemos una zona dos aguas, que esté orientada al este y al oeste, o por ejemplo una zona en la que tenemos instalaciones en varias cubiertas. Bueno, pues cada una de estas lo dividimos en zonas si creemos que es necesario, pero lo más interesante que vamos a encontrar va a estar aquí en la parte de las columnas. Fijaros que lo hemos dividido en diferentes partes. Valoramos independientemente el diseño, la calidad de los equipos, el montaje, el estado, la mantenibilidad, el riesgo de incendio, el riesgo de resistencia a viento y la instalación eléctrica. Con esta inspección, lo que vamos a ver es de un vistazo, así de un plumazo, nosotros vemos, calificamos la instalación eléctrica. Por supuesto que detrás de cada una de estas tareas pues hay todo un protocolo, hay una serie de cosas que nosotros decimos cómo se realiza. Pero aquí solo indicamos cuál es el resultado de la verificación. El resultado aparece aquí en forma de colores. Si nos vamos aquí a esta parte, tenemos cómo son los colores que hemos identificado nosotros. Son 5 colores. Este código de 5 colores nosotros lo usamos para muchas cosas, para todas nuestras inspecciones que hacemos de diagnóstico con equipos online, offline o inspecciones visuales. Y son 5 colores: la verde, amarilla, naranja, roja y negra. En la verde no hemos encontrado ninguna anomalía. La amarilla encontramos anomalías que no nos inquietan. No está perfecto, pero no está mal. En la verde ya nos inquietan estas anomalías, no tenemos que rectificar, no tenemos que inmediatamente ir a corregirlas, pero eso está mal, eso no está bien y tendríamos que pues identificar, confirmar por otra causa y tal. Las rojas, ¿qué quiere decir? Que los efectos requieren una intervención, tenemos que corregir eso en algún momento, no es urgente. No hay que hacerlo ya mismo, pero hay que programar esa intervención, normalmente antes de un año, aunque cada intervención requerirá un tiempo determinado.
Aquí sí que podríamos calificar este rojo de varias maneras. Por ejemplo, podríamos hacer rojos que fueran intervención antes de 2 meses, intervenciones antes de 6 meses, intervenciones antes de 1 año, ¿no? Pero serían diferentes tipos de rojos. Y ahora el negro quiere decir que la instalación no está en disposición de seguir trabajando, hay que desconectarla. Bueno, pues con estos colores vamos aquí poniendo cada una de las... ¿Cómo nos hemos encontrado la instalación eléctrica? Pues fijaros que, por ejemplo, aquí nos hemos encontrado la instalación eléctrica en naranja, quiere decir que tiene cosas que no están bien, que hay que modificar. Nos hemos encontrado aquí las instalaciones, pues aquí estas dos son naranjas, tanto la instalación eléctrica como la instalación fotovoltaica, el diseño es mejorable, tendríamos que considerar implementar una mejora probablemente para otros diseños. En cuanto a la calidad de los equipos, fijaros que valoramos la calidad de la estructura soporte, del módulo fotovoltaico, inversores, cableado. Fijaros que con esto estamos construyendo un checklist de las cosas que nosotros vamos a ir verificando y vamos a calificar, este es nuestro checklist, pues vamos a calificar cada una de estas cosas, no como si bien o mal, sino con 5 grados. Bueno, pues ahora continuamos y decimos esto está en verde. Y ahora, ¿qué nos ocurre con el montaje? Pues valoramos el montaje, fijaros por ejemplo en esta instalación como la estructura, el montaje de la estructura soporte, la hemos calificado como que está bien montado, que los módulos fotovoltaicos también están bien montados, están bien fijados a la estructura, que los inversores están bien instalados y que el cableado, aquí fijaros que en esto encontramos anomalías. Son anomalías que no nos hacen llorar, pero que, bueno, no está en el mejor de los casos. Requeriría, pues por lo menos analizar por qué, analizar cosas y tal, y estaría como en grado 3, ¿no? De categoría 3 de defecto. Fijaros que aquí en esta zona ya hemos encontrado que en el diseño hay cosas optimizables y que en el montaje de los módulos y en el cableado, bueno, pues nos ofrecen dudas, ¿no? En la cubierta, el estado de la cubierta, de la propia cubierta, ya no la instalación, sino la propia cubierta, ¿cómo está? Pues aquí decimos, bueno, tiene cositas que no son, está degradado, está sucio, alguna cosita. El estado de la estructura soporte pues está en buen estado. Esto no tiene nada que ver con el montaje o con la calidad o con el diseño, sino en qué estado se encuentra. Pues parecería que se encuentra en buen estado, pero en los módulos fotovoltaicos aquí encontramos que hay módulos fotovoltaicos que no se encuentran en buen estado, es decir, módulos fotovoltaicos que requieren una intervención, que no será urgente, pero que requieren una intervención. En los inversores, pues que hemos encontrado aquí, nada, está perfecto, pero en el cableado sí que encontramos cosas que, bueno, no están bien, no es que haya que hacer nada, pero no están bien. Sobre la mantenibilidad, es decir, la facilidad que tiene esa instalación para llevar a cabo acciones de inspección o correctivas, pues encontramos que la estructura soporte, bueno, pues no es muy mantenible, los módulos fotovoltaicos no son muy mantenibles, normalmente es porque se han puesto muchas placas, de manera que si yo tengo que intervenir en una del medio, pues no puedo acceder a ella, tiene mucho que ver con la accesibilidad, ¿no? ¿Cómo están los inversores para ser mantenidos? Pues imaginaos que están muy altos, muy bajos, detrás de algún sitio que impide inspeccionarlos bien. Y después cómo tenemos el cableado, en qué estado, o sea, cómo es el cableado de mantenible, cómo es de accesible para ser mantenido. Valoramos ahora el riesgo de incendio. Aquí en el riesgo de incendio no hemos podido encontrar un código de colores que nos encajara, así que hemos hecho un código de números. El código de números lo podemos ver aquí en esta leyenda. Y estos códigos lo que nos dicen son códigos diferentes para la cubierta, para los módulos o para los inversores. 0, sin riesgo. 1, el riesgo es extrínseco, es decir, hay un riesgo pero que no tiene nada que ver con la propia instalación fotovoltaica, y 2 es que tiene que ver con la instalación fotovoltaica. En cuanto a los módulos también ponemos 3 códigos, el 0 sigue siendo sin riesgo, el 1 para todos es un riesgo extrínseco por cosas que no tienen nada que ver con la instalación, y el 2 y el 3, aquí siempre nos aparecen riesgos, pues en el 2 normalmente son riesgos intrínsecos de la instalación que aumentan la posibilidad
de que un riesgo se materialice y en cambio el 3, pues aquí vemos que es el 3 y el 4 pues son peligros inminentes. Fijaros que aquí en los módulos, cuando no son accesibles porque no se puede acceder a ellos o que no se pueden extinguir en caso de que haya un incendio, lo calificamos como 2, pero en el 3 aquí, bueno, pues hay existencia de puntos calientes, que estos van a provocar un incendio, sobre todo en sitios donde hay concentración de energía. Y en los inversores, pues fijaros aquí cómo tenemos en los inversores, pues el 0, el 3, le hemos puesto una categoría que no disponga el inversor de seccionamiento, tal y como indica la ITC 53, os recuerdo, no en vigor, pero que es un buen consejo técnico, pues siempre nosotros lo apuntamos como que nos parece importante, o que el 4 presenta un riesgo inminente cuando bueno, está puesto, yo que sé, está chisporroteando o te presenta un punto caliente muy elevado, etcétera. Fijaros que entonces el riesgo de incendio, aquí lo hemos calificado, fijaros qué preocupante es, que aquí tienen la cubierta, tenemos riesgo 1, en cubierta, que quiere decir que hay riesgo extrínseco, es decir, hay pues yo que sé, suciedad en la cubierta, ahí están obstruidas pues la evacuación de pluviales, etcétera, ¿no? Fijaros que cuando en los módulos decimos que riesgo 2 es al no tener acceso, yo no puedo detectar un fuego, un posible fuente de incendio, porque no puedo acceder allí con facilidad, así que no puedo inspeccionar, no sé qué riesgo tengo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos muchos calificados como 1, que hay riesgo extrínseco, y como 2, que no puedo detectar los puntos calientes, y también como 2, que los seccionadores no están suficientemente alejados de los inversores, de manera que no puedo cortar, si hay un incendio o hay no puedo cortar la corriente allí con facilidad. Y en caso de que pueda cortar, que solo está seccionado uno de los polos, el negativo o el positivo, pero que según la ITC 53 deberíamos seccionar fácilmente los dos. Bueno, pues seguimos aquí viendo, y aquí hablamos ahora de la resistencia al viento. Sobre la resistencia al viento, pues hay que comprobar muy bien estas instalaciones, y lo cierto es que no hay una mentalidad adecuada respecto a la resistencia al viento. En la resistencia al viento hay muchas instalaciones que no están bien diseñadas, que no van a resistir, y hay que tener en cuenta que la resistencia al viento no es infinita. Cada tipo de instalación que hacemos tiene una resistencia al viento para soportar una velocidad máxima de viento. Nosotros tenemos que considerar que sobre la velocidad máxima que encontremos vamos a tener que sobredimensionar, es decir, si nuestra instalación está en una zona en la que los vientos pueden alcanzar o han alcanzado en los últimos 5 años pues una velocidad de 100 km/h, vamos a tener que diseñar nuestra instalación para algo más de 100. Cuanto más diseñemos, más sobredimensionemos la instalación, por un lado más cara va a ser, pero por otro lado más seguridad nos va a dar de que eso no se va a volar, porque hay que tener en cuenta que sobre la velocidad máxima del viento es la velocidad máxima que se detecta en algún sitio, en una instalación meteorológica que hay en alguna parte, que no tiene por qué ser exactamente nuestra instalación. Nuestra instalación puede estar sometida a turbulencias, a regímenes extraños y tal, a canalizaciones, pasillos de viento, que hagan que en ese punto exacto la velocidad de viento sea mucho más alta que la que se registre en algún sitio. Así que nosotros pensamos que un buen coeficiente de sobredimensionamiento es multiplicar por 2 la velocidad del viento. Hay que hacer cálculos de velocidad de viento, y estos cálculos hay que llevarlos a una base que sea la de cuál es la velocidad máxima que resiste mi instalación, en base a unos criterios que no pueden ser o que no deberían ser simplificados. Ahí nos encontramos con un problema, y es que el código técnico de edificación no nos da herramientas específicas para valorar la resistencia al viento, y que cuando nos da el código técnico de edificación a veces nos aporta fórmulas simplificadas que bueno, pues no analizan bien los casos que tenemos en concreto. Nosotros pensamos que lo mejor es tirar de la ciencia, tirar de los equilibrios de fuerzas, jugar con las fuerzas
y ver cuál es la fuerza máxima que resistiría nuestra instalación, viendo cuáles son las fuerzas que operan. Dedicaremos un vídeo específico a hablar de esas fuerzas que operan en una instalación fotovoltaica sobre cubierta, para que veáis cómo se pueden valorar y cuáles son las fórmulas que nosotros utilizamos. Pero vamos, si nos ponéis aquí en comentarios que estáis interesados en ver ese vídeo, nosotros nos ponemos a trabajar de forma inmediata en él. Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en esta instalación? Que la resistencia al viento, pues aquí nos preocupaba. No nos parece que tengamos coeficiente de dimensionamiento, de sobredimensionamiento adecuado, así que nosotros aquí lo indicamos, ¿no? Valoramos por un lado la instalación fotovoltaica, pero también valoramos otros elementos que pudiera haber, pues elementos propios de la cubierta o el pararrayos o una antena que veamos por allí, algo que pudiera no resistir el viento y que pudiera afectar a nuestra instalación fotovoltaica. Por último, valoramos la instalación eléctrica, cumplimiento del reglamento de baja tensión, existencia de pararrayos, la selección correcta del tipo de cable que hemos empleado, el estado de los cables, el estado de las canalizaciones de los cables, también lo incluimos aquí, el estado de la toma de tierra e incluso la propia existencia de una toma de tierra equipotencial que se encuentre además en buen estado. Con todo esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con toda esta, nosotros calificamos la zona. ¿Cuál va a ser la calificación de la zona? La peor calificación que nosotros obtengamos. Fijaros que nosotros tenemos aquí un rojo. Y decimos, los módulos fotovoltaicos, el estado del módulo fotovoltaico no era bueno. Aquí en concreto, recuerdo que aquí lo que encontramos fue que había módulos rotos, es decir, había módulos que habían recibido el impacto de una piedra o de algo, un elemento, y había roto el módulo. Claro, un módulo roto sigue siendo un generador activo de energía, pero ya no lo genera de la misma manera. Ahí se nos puede originar un problema. Un módulo roto hay que quitarlo de allí, hay que desinstalarlo, sustituirlo por otro o anularlo o lo que sea, habrá que hacer, pero una intervención requiere un módulo en mal estado. Así que entendíamos que era necesaria una intervención, quizá no inmediata, pero sí que hacía falta una intervención para retirar o sustituir esos módulos que estaban en mal estado. Ya solo por eso nosotros tenemos que decir, requiere una intervención, la instalación requiere una intervención, así que nosotros indicamos. Y aquí en nuestra lista de recomendaciones, nosotros vamos a ir indicando cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos. Pero fijaros de qué forma más sencilla es fácil reflejar para un usuario las instalaciones que tiene. Imaginad que, por ejemplo, vamos a una urbanización y en esa urbanización tenemos que inspeccionar, no sé, 10 viviendas unifamiliares. En estas viviendas unifamiliares nosotros calificamos todo y le damos al administrador de esa comunidad en qué estado se encuentran todas las instalaciones que tenemos. Y le podemos decir, pues mira, en la zona 1, que puede ser la vivienda 1, la vivienda 2, la vivienda 3, así nos las hemos encontrado, estas son las cosas que nos hemos encontrado y esta es la calificación que nosotros damos. Así que, ¿qué os animamos? Os animamos a que hagáis análisis de vuestras cubiertas. Este análisis se tarda realmente poco tiempo en efectuar para una instalación fotovoltaica sobre cubierta de un tamaño, vamos a pensar pequeño, mediano, pues tardamos, no sé, pocas horas, casi tardamos más en llegar, prepararnos y tal, que en hacer la propia inspección. La propia inspección es rápida, sobre todo si se tiene un nivel de experiencia. Aquí fijaros que también no hemos puesto las pruebas a las que sometemos la instalación, esas pruebas que decíamos, termografía, análisis de curva IV o electroluminiscencia o pruebas eléctricas, pero aquí nos faltarían estas, ¿no? Pero si las realizamos, si es necesario realizarlas, también deberíamos incluirlas aquí. Bueno, pues aquí os hemos presentado en este vídeo cómo es nuestra herramienta para la inspección en instalaciones fotovoltaicas.